volviendo un poco a los inicios de esa vida, porque para el que te escuche, tu vida deportiva se extiende básicamente en dos ramas, sobre todo actualmente, que ahora pasaremos a describirlas un poquito, ¿no? Pero si no recuerdo mal, es gimnasio y evidentemente una que me parece muy interesante también es el rugby. Pero el rugby es más reciente. Más reciente, por eso he dicho que es algo más reciente, sobre todo todavía que se extiende en dos. Pero si vamos a la del gimnasio, que digamos que es la más longeva, la más vieja en este caso, ¿cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo te iniciaste dentro del fitness y demás? Porque sobre todo llevas bastantes años y ahora, aunque la moda del fitness y del gimnasio sea, vamos, es raro no encontrarte a alguien que vaya al gimnasio. Pero supongo que cuando empezaste todo esto era muy, muy diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre tus inicios, las perspectivas, cómo era en esa época también todo este mundillo y demás. Pues, a ver, yo con el tema del ejercicio en general, porque yo no me metí directamente al gimnasio, fue muy paulatino. Todo esto derivó porque yo al principio, cuando yo tenía 15, 16 años, yo era una persona, un chaval, que estaba gordo. Pero gordo mal, no es que estaba grande, estaba gordo. Porque medía a lo mejor un 80 y pesaba lo que pesa ahora. Pesaba 110 kilos. Estaba muy mal físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí a la hora de tener confianza conmigo mismo me afectaba mucho, porque yo no estaba contento con mi cuerpo. Y hubo una persona, que tú sí que la conoces, que es Dani Montalegre, Monty, que una vez me dijo una frase, y que puede parecer una tontería, pero a mí eso de verdad me llegó. Y que dijo, tenemos un cuerpo y tenemos que esculpirlo. Y a mí esa frase, aunque puede parecer una gilipollez, me tocó mucho por dentro. Digo, joder, porque yo me miraba al espejo y digo, quiero ser yo. Y no quería ser yo, obviamente. Y entré en una fase que a lo mejor podía ser un poco obsesiva, viéndolo ahora con retrospectiva, lo veía un poco obsesiva, porque yo no tenía idea de cómo hacer deporte. Yo sabía que podía dejar de comer un poco y podía hacer un poco de deporte y al final iba perdiendo peso. Entonces yo entré en una fase de que, aparte a mis padres se preocupaban mucho por eso, y mis padres me veían comer menos y yo no quería que me viesen. Entonces yo a escondidas en mi cuarto, cuando yo tenía 16, 17 años, la mítica, me iba a acostar y le decía, bueno, papá, mamá, hasta mañana. Yo me ponía a hacer abdominales, me ponía a hacer flexiones y meditación sudando a las 12 de la noche, y eso lo hacía todos los días. Y poco a poco iba cogiendo hábitos de deporte. Me iba a correr, a andar por las mañanas, después del instituto, me iba por las tardes, empezaba a hacer un poco de deporte, me buscaba rutinas, las típicas de rutinas de Sergio Peinado, de entrenar en 15 minutos. Entonces, poco a poco, acompañado de una dieta más o menos que iba aprendiendo de nutrición, tengo que comer poco, pero no solo comer poco, tengo que comer alimentos correctos. Tengo que comer a la hora correcta y las cantidades correctas. Poco a poco se fue sumando, ¿y qué pasa? Que cuando me iba mirando al espejo, un día dije, si hay algo esculpido, ¿no? Eso es. Va a llegar, parece que la escultura se va viendo, ¿no? Eso es. Y yo creo que la gente que empieza a hacer deporte sabe que los cambios son muy pequeños, pero llega un día en el que tú te miras al espejo y ves esa pequeña mejora. Y dices, Y entonces miras las fotos que tenías al principio y dices, ha habido mejora. Es que es tal cual. Es eso, y eso es lo que te hace un poquito esa rueda de ir metiéndote. Y bueno, eso fue un poquito los inicios. Y yo me quería meter al gimnasio, porque claro, yo estaba entrenando en mi casa, pero al final hay muchas limitaciones al entrenar en casa o al entrenar en la calle. Y yo quería meterme al gimnasio, pero mis padres no me dejaban. ¿Por qué? Porque los padres muchas veces tienen esas creencias de no, ¿cómo te vas a meter con 17 años al gimnasio? Te vas a hacer más pequeños, te van a aplastar las vértebras. Pero bueno, con un poquito ya de convencerlos, un poquito de hablar con ellos, me dejaron ir al gimnasio. Y entonces ahí fue, con 17 años, antes de entrar a la universidad, fue cuando comencé en el gimnasio. Y ahí llevo desde entonces hasta ahora, que tengo 21, 4 añitos en el gimnasio. Y ahora, bueno, si en caso quieres comentarle algo, ahora que has sacado, sobre todo que has dicho una cosa, de que detrás de todo este mundo hay siempre una vida saludable, realmente, si tuvieras que describir algo negativo de ese mundo, ¿tú se lo verías? Porque hasta ahora solo has descrito cosas buenas, cosas positivas, todo florecitas, todo caminito de oro, pero ¿realmente podrías destacar algo negativo dentro del mundo fitness, al menos actualmente, sobre todo?
dentro del mundo fitness, cosas negativas, pero al estilo de vida o dentro del ecosistema fitness. Lo que más consideres. Me parece interesante cualquier perspectiva. A ver, yo creo que siempre la gente lo que tiene que tener consciente es que no es un camino de rosas el mundo del fitness. Es decir, yo ha habido días que me dolía levantarme y me he levantado y ido al gimnasio. Ha habido días que no tenía ganas de entrenar y te levantas y vas al gimnasio. Y esos al final son los días que más hacen. Porque todo el mundo va a entrenar cuando se siente bien. Todo el mundo va a entrenar cuando se mira al espejo y se ve bien y tiene más ganas de ir a entrenar. Pero los días que te ves mal, los días que no tienes ganas, los días que te dan una mala noticia, los días que, las temporadas que pasan mal y no quieres ir al gimnasio y vas al gimnasio, esos son los días que más haces. Y muchas veces es esas restricciones, el que tus amigos se vayan de fiesta y tú no te vayas, el vamos a beberte un cubata y tú no te lo bebes, el vámonos a ir a cenar y tú no te vas. Yo creo que eso es muy importante y al final yo creo lo más decisivo a la hora de que una persona realice un cambio de verdad. Yo creo que mucha gente de la que empieza en el gimnasio, si no es por moda y es porque de verdad quiere ser, porque quiere cambiar, porque está incómodo con su cuerpo, con su vida y quiere cambiar, creo que son unas cosas más importantes y es aprender a decir no a esas cosas. Y es saber que el gimnasio para cambiar requiere disciplina y requiere un esfuerzo. Y el estar dispuesto a dar ese esfuerzo trae malos ratos muchas veces. Pero hay que saber ser responsable, como decíamos antes, y el saber que esos malos ratos van a volver y que siempre a esas cosas vamos a decir que sí y que no. Vamos a poder ir para adelante en esos momentos. A mí me gustaría romper una lanza porque es cierto que una persona que no haya hecho deporte nunca, toda esa primera etapa inicial es muy jodida, ¿vale? Es muy jodida, sobre todo porque te empiezan a doler un montón todo el cuerpo, te das cuenta de que no tienes fuerza y te ves fatal, pero llega un punto, como tú mismo has dicho antes, en el que ves un cambio. Y yo creo que ahí, no sé, a vosotros creo que os ha pasado también, a mí me ha pasado, en el momento en el que me di cuenta de ese cambio, me empecé a motivar un montón. Fue cuando empecé muchísimo a informarme yo por mi cuenta, cuando ya me vi delgado, porque yo también tuve que hacer todo un año en el que perdí casi 25 kilos. En el momento en el que yo me di cuenta de eso, me empecé a motivar muchísimo con el gimnasio y estuve 3 años enteros después de ese clic en el que me encantaba entrenar, en el que quería hacer lo mejor posible lo que estaba haciendo, en el que iba 5 días por semana y en el que gran parte de mi vida giraba en torno al gimnasio. Entonces, es cierto que no es un camino de rosas y es muy complicado y todos tenemos momentos malos, pero para una persona que no haya hecho deporte nunca, de verdad, hay futuro y hay esperanza. Y si consigues llegar a ese punto de que te guste tanto, la motivación te va a durar mucho tiempo y te va a hacer llegar a puntos muy chulos. También es verdad que cuando esa motivación se acaba, pasa una etapa en la que tienes que aprender a no depender de esa motivación, que de hecho a mí me pasó el año pasado, en la que dejé de ir tanto al gimnasio y tal. Entonces eso sí que es verdad que lo tienes que aprender, pero llega un punto en el que no es tan difícil. Y mola mucho cuando te gusta, cuando empiezas a conocer a gente en el gimnasio, porque yo creo que una de las cosas que más valoro del gimnasio es a la gente que he conocido, porque además son gente que si tú ya tienes fuerza o tienes te gusta y te has informado, son gente que es muy parecida a ti en muchos aspectos. Y son gente con la que puedes hablar de un montón de temas, con las que seguro que vas a congeniar súper bien y que se pueden volver amigos muy cercanos. Y eso es algo muy chulo también. Y sobre todo puede ser un aliciente para buscar ese compromiso que decíamos, de que la motivación no esté solo en ir al gimnasio, sino es en aspecto social de decir, joder, es que conozco a este, con este me lo paso genial, este me cuenta unos chistes que flipas. Ese aspecto social también creo que tiene muchos beneficios, pero sobre todo también decir, y creo que estamos todos a favor, de decir que practicar deporte, ahora estamos hablando de gimnasio porque es nuestro ámbito más común y que compartimos los tres, pero hacer deporte básicamente se puede traducir en cualquier tipo de deporte. O sea, esto que estamos describiendo se puede aplicar al fútbol, natación, Lo que pasa es que las modas han tirado siempre por el concepto fitness de gimnasio que ahora tanto se ha puesto de moda y que ahora entraremos.